El silencio en el salón de baile de la mansión Harrington era más ensordecedor que cualquier grito. Celestina Nightvale sintió cómo cada par de ojos de la alta sociedad londinense se clavaba en ella como dagas invisibles. El collar de esmeraldas que llevaba al cuello, ese maldito collar que no le pertenecía, parecía pesar ahora como una soga. Es ella, la impostora que se ha hecho pasar por la sobrina del conde Ashford durante meses. La voz aguda de Lady Pemberton atravesó el aire como un látigo. Celestina, de 23 años, con su cabello castaño oscuro recogido en un elaborado peinado que había tardado horas en perfeccionar esa mañana, sintió como sus rodillas amenazaban con ceder. Su rostro, de rasgos delicados y ojos color avellana, que solían brillar con inteligencia, ahora reflejaba puro terror. El vestido de seda azul medianoche que llevaba, comprado con dinero prestado que nunca podría devolver, se sentía de repente como un disfraz burdo. «Señoras y señores», continuó Lady Pemberton, avanzando hacia ella con la satisfacción de un cazador que acorrala a su presa, «esta mujer no es quien dice ser. El verdadero conde Ashford murió sin herederos hace 2 años. Ella es una vulgar estafadora». Los murmullos estallaron como un enjambre de avispas. Celestina podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Cómo se atrevió? La audacia de la gente común. Debería ir a prisión. Su respiración se aceleró. Las paredes del opulento salón, decoradas con tapices dorados y retratos de aristócratas que la miraban con desdén desde sus marcos, parecían cerrarse sobre ella. Había sido un plan desesperado desde el principio. 3 meses atrás, cuando su hermana menor, Isabella, de apenas 15 años, cayó gravemente enferma con fiebre escarlatina, Celestina no tuvo más opción. Los médicos de Whitechapel, el barrio pobre donde vivían, no podían hacer nada sin dinero, y el dinero era algo que una costurera huérfana simplemente no tenía. Entonces conoció a Thomas Blackwood, un estafador de poca monta que frecuentaba las tabernas cercanas a su humilde habitación. Thomas le propuso el plan: hacerse pasar por la sobrina perdida del conde Ashford, asistir a eventos de la alta sociedad y conseguir préstamos y favores que luego dividirían. Era peligroso, era ilegal, pero Isabella se estaba muriendo. Durante 3 meses, Celestina se sumergió en ese mundo de mentiras. Estudió los modales, el acento, la forma de caminar. Se memorizó historias falsas sobre una infancia en el campo que nunca existió. Y funcionó. La alta sociedad londinense la recibió con los brazos abiertos, ansiosos por incluir a la sobrina perdida en sus círculos exclusivos. Pero ahora, en este salón iluminado por cientos de velas en candelabros de cristal, todo se derrumbaba. Yo puedo explicarlo», susurró Celestina, aunque sabía que no había explicación que pudiera salvarla. ¿Explicar? Lady Pemberton soltó una risa cruel. ¿Qué hay que explicar? Has robado, mentido y engañado a toda la sociedad londinense. ¡Guardias! ¡Llamen a la policía! El pánico inundó cada célula del cuerpo de Celestina. La prisión de Newgate era conocida por sus condiciones infrahumanas. Las mujeres condenadas por fraude podían pasar años en celdas húmedas y oscuras. Peor aún, ¿qué sería de Isabella? Su hermana todavía estaba débil, convaleciente en su habitación de Whitechapel. Sin Celestina moriría en las calles. «Por favor». Celestina dio un paso adelante, su voz temblando. «Mi hermana está enferma. Yo solo necesitaba dinero para pagarle al médico. No tenía otra opción». «Siempre hay opciones honestas», respondió Lord Harrington, el anfitrión de la velada, con desprecio. «Pero tú elegiste el camino del engaño. Ahora pagarás las consecuencias». La multitud se cerró alrededor de ella como lobos rodeando a un cordero. Rostros que días atrás le sonreían con calidez, ahora la miraban con asco y satisfacción maliciosa. Celestina reconoció a Lady Worthington, quien la había invitado a tomar el té apenas la semana pasada, a Lord Ashworth, quien había bailado con ella en el último baile de la temporada. Todos la observaban ahora como si fuera algo repugnante que hubiera manchado sus alfombras persas. El sonido de pasos firmes resonó desde la entrada del salón. 2 oficiales de policía entraban ya, sus uniformes oscuros destacando entre los trajes de gala y vestidos de seda de los invitados. «Señorita», dijo uno de ellos acercándose con las esposas en mano, «debe acompañarnos». Celestina sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, no por ella, sino por Isabella, su dulce hermana pequeña, que confiaba en ella
que creía que todo estaría bien. ¿Cómo podría haber sido tan tonta? ¿Cómo pudo pensar que podría salirse con la suya? Esperen. La voz profunda y autoritaria cortó el aire como una espada. Un silencio aún más profundo cayó sobre el salón. Celestina levantó la mirada entre las lágrimas y vio cómo la multitud se abría como el mar rojo. Godfrey Frostmere, el duque de Ravencross, caminaba hacia ella con pasos medidos y deliberados. Alto, de 32 años, con cabello negro como la noche peinado hacia atrás y ojos grises que parecían capaces de congelar el alma, el duque era conocido en toda Inglaterra por dos cosas: su inmensa riqueza y su corazón de hielo. Desde la muerte de su prometida 5 años atrás, no se le había visto sonreír ni una sola vez. Rechazaba propuestas matrimoniales con la misma frialdad con la que uno rechazaría comida podrida. Su traje negro de etiqueta estaba impecablemente cortado, cada línea perfecta, cada botón en su lugar. Su rostro, de rasgos aristocráticos y mandíbula angular, no mostraba emoción alguna mientras se acercaba. Era como ver caminar a una estatua de mármol. «Su Excelencia», Lady Pemberton hizo una reverencia rápida. «No se preocupe, esta impostora será removida inmediatamente de...» «He dicho que esperen», repitió el duque, sin siquiera mirar a Lady Pemberton. Sus ojos grises estaban fijos en Celestina. Ella se quedó paralizada bajo esa mirada penetrante. El duque de Ravencross nunca le había dirigido la palabra en los 3 meses que llevaba fingiendo ser parte de la alta sociedad. Él era demasiado importante, demasiado distante. ¿Por qué intervendría ahora? El duque se detuvo frente a ella, tan cerca que Celestina podía oler su colonia cara, una mezcla de bergamota y sándalo. La diferencia de estatura era notable. Ella apenas le llegaba al hombro. Tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó él, su voz carente de emoción. «¿No eres quien decías ser?». Celestina tragó saliva. No tenía sentido seguir mintiendo. Es cierto, Su Excelencia. Yo mentí. No soy la sobrina del conde Ashford. Soy solo Celestina Nightvale, una costurera de Whitechapel». Un murmullo de escándalo recorrió el salón. Admitir su crimen en voz alta era como firmarse su propia sentencia de muerte. Los ojos del duque la estudiaron durante lo que pareció una eternidad. Celestina no podía descifrar qué pensaba. Su rostro era una máscara perfecta e impenetrable. Entonces, para absoluto shock de todos los presentes, el duque de Ravencross extendió su mano enguantada hacia ella. «Toma mi mano», ordenó. Celestina lo miró confundida, sin entender. ¿Era esto parte de alguna humillación pública? ¿Acaso el duque más poderoso de Inglaterra participaría en su castigo? ¿Qué está haciendo, Su Excelencia?», preguntó Lady Pemberton igualmente desconcertada. El duque finalmente giró su cabeza para mirar al resto de los presentes. Su expresión seguía siendo completamente neutra, pero había algo en sus ojos, algo peligroso. «Esta mujer», dijo con voz clara y firme, «no puede ser arrestada por impostora». «¿Perdón?». Lord Harrington dio un paso adelante. «Su Excelencia, con todo respeto, ella acaba de admitir...». «No puede ser arrestada», interrumpió el duque, «porque no mintió sobre su identidad. Ella es exactamente quien dice ser». La confusión era palpable. Celestina sentía que su corazón latía tan fuerte que todos podían escucharlo. «Su Excelencia», intervino Lady Pemberton, «no entiendo. Ella misma acaba de confesar que...». El duque de Ravencross tomó la mano temblorosa de Celestina. Sus dedos fríos se cerraron alrededor de los de ella con firmeza. Luego, mirando directamente a los ojos aterrorizados de la joven, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Porque desde este momento, ella es mi prometida. En 3 semanas será la duquesa de Ravencross». El salón estalló en caos absoluto. El carruaje del duque de Ravencross atravesaba las calles de Londres con un traqueteo constante que resonaba en el silencio absoluto del interior. Celestina estaba sentada frente a Godfrey. Sus manos todavía temblaban sobre su regazo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Hacía apenas media hora, ella estaba a punto de ser arrestada. Ahora, según las palabras del hombre más poderoso de Inglaterra, era su prometida. El duque no había pronunciado una sola palabra desde que abandonaron la mansión Harrington. Simplemente la había escoltado fuera del salón entre los gritos de incredulidad y las protestas furiosas de Lady Pemberton. Los oficiales de policía se habían inclinado respetuosamente ante él
y se habían retirado sin hacer preguntas. Nadie se atrevía a desafiar al duque de Ravenscross. Celestina lo observó con cautela desde su asiento. La luz de las lámparas de gas que iluminaban las calles se filtraba a través de las ventanas del carruaje, proyectando sombras danzantes sobre el rostro angular del duque. Sus ojos grises permanecían fijos en algún punto fuera de la ventana, como si ella no existiera. Su excelencia finalmente reunió el valor para hablar, su voz apenas un susurro. Yo no entiendo por qué hizo lo que hizo. Silencio. Por favor, insistió, sintiendo cómo la desesperación crecía en su pecho. Necesito entender. ¿Por qué me salvó? Ni siquiera me conoce. El duque giró lentamente su cabeza hacia ella. Su mirada era tan fría que Celestina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Te salvé?, repitió él, su tono completamente desprovisto de emoción. ¡Qué interesante perspectiva! ¿No fue eso lo que hizo?, preguntó ella confundida. No, respondió él con simplicidad. Hice una inversión. El carruaje giró en una esquina, y Celestina tuvo que sujetarse del borde del asiento para mantener el equilibrio. Afuera, las elegantes mansiones de Mayfair daban paso a calles más amplias bordeadas de árboles. ¿Una inversión?, repitió ella, sintiendo cómo el miedo comenzaba a reemplazar su confusión. No comprendo. El duque de Ravenscross se inclinó ligeramente hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, sus dedos entrelazados. Era la primera vez que mostraba algo parecido al interés. Celestina Nightvale, dijo su nombre completo saboreando cada sílaba. 23 años, huérfana desde los 16. Tiene una hermana menor, Isabela, actualmente convaleciente de fiebre escarlatina. Trabaja, o mejor dicho, trabajaba, como costurera en un taller de Whitechapel. Deudas acumuladas por un monto de aproximadamente 500 libras esterlinas. Una fortuna para alguien de tu condición. ¿Me equivoco en algo? Celestina sintió como la sangre abandonaba su rostro. Él lo sabía todo, absolutamente todo. ¿Cómo sabe todo eso?, tartamudeó. Tengo mis recursos, respondió él con indiferencia. Cuando una desconocida aparece de repente en los círculos sociales de la alta sociedad londinense, algunos de nosotros tomamos precauciones. Hice investigar tu historia hace 2 meses. Descubrí la verdad hace 6 semanas, pero no dijo nada. Celestina lo miraba con incredulidad. Durante todo este tiempo, usted sabía, y no dijo nada, porque no era el momento adecuado. El duque se recostó nuevamente en su asiento. Necesitaba esperar la oportunidad perfecta. Y esta noche, Lady Pemberton me la entregó en bandeja de plata. El carruaje se detuvo frente a una imponente mansión de piedra gris en Park Lane, una de las direcciones más prestigiosas de toda Inglaterra. Un mayordomo de edad avanzada, vestido con librea impecable, abrió la puerta del carruaje y ofreció su mano para ayudar a Celestina a descender. «Bienvenida a Frostmere House», dijo el mayordomo con una ligera reverencia. «Mi nombre es Morrison. Estaré a su servicio durante su estancia aquí». Celestina bajó del carruaje con piernas temblorosas. La mansión frente a ella era al menos 3 veces más grande que cualquier edificio en el que hubiera estado jamás. Columnas de mármol flanqueaban la entrada principal y cada ventana brillaba con la luz cálida de docenas de lámparas en el interior. El duque descendió detrás de ella con movimientos fluidos y elegantes. Sin mirarla, comenzó a caminar hacia la entrada. «Sígueme», ordenó. «Tenemos mucho de qué hablar». Celestina no tuvo más opción que obedecerle. Cruzó el umbral y entró en un vestíbulo que le quitó el aliento. El suelo era de mármol italiano, con intrincados diseños en blanco y negro. Una escalera de caracol de madera tallada se elevaba hacia los pisos superiores. Pinturas de maestros antiguos adornaban las paredes, y un candelabro de cristal del tamaño de un carruaje pequeño colgaba del techo. Morrison tomó el abrigo del duque con eficiencia practicada. «¿Desea que prepare té, su excelencia?» «No será necesario», respondió el duque. «Estaremos en mi estudio. No quiero interrupciones». «Como ordene, señor». Celestina siguió al duque a través de un laberinto de pasillos alfombrados hasta llegar a una puerta de roble macizo. Él la abrió y le hizo un gesto para que entrara primero. El estudio era un santuario de masculinidad y poder. Estanterías llenas de libros cubrían 3 de las 4 paredes, desde el suelo hasta el techo. Un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, cubierto de documentos perfectamente organizados.
Una chimenea de piedra crepitaba con un fuego bajo, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. El duque cerró la puerta tras ellos y se dirigió a un mueble bar en la esquina. Sirvió 2 copas de brandy sin preguntar y le extendió una a Celestina. «Bebe», dijo, «te ayudará con los nervios». Ella aceptó la copa con manos temblorosas y tomó un sorbo pequeño. El líquido ámbar quemó su garganta, pero efectivamente le dio un poco de valor. El duque se sirvió su propia copa y se sentó detrás de su escritorio. Gesticuló hacia una de las sillas frente a él. «Siéntate». Celestina obedeció, sintiéndose como una niña pequeña, a punto de ser reprendida por el director de una escuela. «Ahora», comenzó el duque, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el escritorio, «hablemos de negocios». «No entiendo de qué negocios habla», admitió Celestina. «Soy una costurera. No tengo nada que pueda interesarle a alguien como usted». Al contrario, una sonrisa sin humor tocó brevemente los labios del duque antes de desaparecer. «Tienes exactamente lo que necesito». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la superficie pulida entre ellos. «Como probablemente sabes, hace 5 años perdí a mi prometida, Lady Charlotte Ashwood, en un accidente de equitación». Su voz era monótona al recitar los hechos. «Desde entonces, la presión de mi familia y de la sociedad para que me case ha sido considerable». Celestina asintió lentamente. Todo Londres conocía la historia del prometido doliente que se había convertido en el duque de corazón de hielo. «Mi abuela, la duquesa viuda, ha estado particularmente insistente», continuó él. «Según los términos del testamento de mi padre, si no me caso y produzco un heredero antes de cumplir 35 años, una porción significativa de la fortuna familiar será donada a organizaciones benéficas, y el título pasará a mi primo, un hombre completamente incompetente que arruinaría todo lo que mi familia ha construido durante generaciones». «¿Y cuándo cumple 35 años?» preguntó Celestina, aunque temía conocer la respuesta. «En exactamente 1 año», respondió él. «Por lo tanto, necesito una esposa. Pero no cualquier esposa». Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del escritorio, sus manos cruzadas detrás de su espalda. «Las damas de la alta sociedad son problemáticas», explicó. «Tienen expectativas, demandas, sueños románticos de un matrimonio feliz, familias que buscan forjar alianzas políticas. Todas ellas me ven como un premio que conquistar, un corazón roto que sanar con su amor». Se detuvo frente a la ventana, mirando hacia los jardines oscurecidos de su propiedad. «Tú, por otro lado, eres perfecta precisamente porque no eres nadie», continuó, su voz cortante como un cuchillo. «No tienes familia que pueda causar problemas. No tienes expectativas románticas. Estás desesperada, endeudada, y hace apenas 1 hora estabas a punto de ser arrestada. En otras palabras, estás en una posición en la que no puedes negarte». Celestina sintió cómo la indignación comenzaba a hervir en su pecho, reemplazando el miedo. «Entonces, todo esto fue calculado», dijo, su voz temblando de emoción. «Usted esperó deliberadamente hasta que estuviera en mi momento más vulnerable para poder manipularme». «Manipular es una palabra muy fea». El duque se giró para mirarla. «Prefiero decir que aproveché una oportunidad mutuamente beneficiosa». «¿Mutuamente beneficiosa?» Celestina se puso de pie, la copa de brandy todavía en su mano. «Usted me está chantajeando. Técnicamente te estoy ofreciendo un trato de negocios», corrigió él con calma irritante. «Escucha mi propuesta antes de hacer juicios precipitados». Caminó de regreso a su escritorio y abrió la carpeta que había sacado antes. Extrajo varios documentos y los colocó frente a Celestina. «Te ofrezco lo siguiente. Nos casaremos en 3 semanas. Una ceremonia pequeña y privada. Cumplirás con tus deberes como duquesa en público, asistiendo a eventos sociales a mi lado y comportándote de manera apropiada. En privado, viviremos vidas completamente separadas. Tendrás tu propia ala en esta mansión. No tendré expectativas de afecto conyugal más allá de lo absolutamente necesario para producir un heredero». Celestina sintió cómo su rostro se sonrojaba ante la implicación de sus palabras. «A cambio», continuó él ignorando su reacción, «todas tus deudas serán pagadas inmediatamente. Tu hermana Isabella recibirá la mejor atención médica disponible en Inglaterra. Ambas vivirán aquí, en Frostmere House,
con todos los lujos y comodidades que deseen. Tendrás una asignación mensual de 100 libras esterlinas para tus gastos personales, una suma que probablemente es más de lo que ganarías en 5 años como costurera. Sacó otro documento. Además, después de que nazca un heredero y haya sobrevivido su primer año de vida, si deseas terminar este arreglo, te proporcionaré una residencia independiente en cualquier ciudad que elijas, con una pensión vitalicia de 500 libras esterlinas anuales. Serás financieramente independiente por el resto de tu vida. Celestina miraba los documentos frente a ella como si fueran serpientes venenosas. Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad, y en su experiencia, cuando algo sonaba demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. ¿Y qué pasa si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El duque la miró directamente a los ojos. Entonces llamaré a la policía yo mismo. Te arrestarán por fraude, falsificación de documentos y múltiples cargos de estafa. Pasarás al menos 10 años en la prisión de Newgate, posiblemente más. Tu hermana Isabela quedará sola en las calles de Whitechapel, sin recursos, sin familia. Conociendo su delicada salud actual, dudo que sobreviva más de un mes. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Celestina. No era una amenaza vacía. Él tenía el poder para hacer exactamente lo que decía. Eso es cruel, susurró ella. Eso es realista, corrigió él. No soy un villano de novela barata, Celestina. Soy un hombre de negocios que ofrece una transacción clara. Tú obtienes seguridad financiera, protección legal y la oportunidad de salvar a tu hermana. Yo obtengo una esposa conveniente que no complicará mi vida con expectativas emocionales innecesarias. Todos ganan. Celestina cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Pensó en Isabela, tan joven, tan inocente, todavía recuperándose en su cama estrecha en su habitación fría de Whitechapel. Pensó en las deudas que la perseguían como fantasmas. Pensó en la prisión, en la oscuridad, en la desesperación. Y pensó en este hombre frío frente a ella, que la veía no como una persona, sino como una pieza en un tablero de ajedrez. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente, abriendo los ojos. Hasta mañana al mediodía, respondió él. Morrison te mostrará una habitación donde puedes pasar la noche. Por la mañana te llevaré a Whitechapel para que veas a tu hermana y puedas explicarle la situación. Luego, tomarás tu decisión. Se acercó a la puerta y la abrió. Una cosa más, dijo deteniéndose en el umbral. Si aceptas este trato, será un contrato legalmente vinculante. No habrá vuelta atrás. No toleraré intentos de chantaje futuro, demandas emocionales o drama innecesario. Nuestra relación será estrictamente profesional. ¿Entendido? Celestina asintió lentamente, incapaz de encontrar palabras. Bien. El duque llamó a Morrison con un gesto. Morrison, escolta a la señorita Nightvale a la habitación de invitados en el ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Por supuesto, Su Excelencia. Morrison apareció como si hubiera estado esperando justo fuera de la puerta. Por aquí, señorita. Mientras Celestina seguía al mayordomo fuera del estudio, se giró una última vez para mirar al duque. Él ya estaba de regreso en su escritorio, revisando documentos como si ella nunca hubiera estado allí. En ese momento, Celestina Nightvale comprendió con absoluta claridad en qué se estaba metiendo. No sería la esposa de un duque, sería su empleada, contratada para cumplir un rol específico, nada más. La pregunta era, ¿podría vivir con eso? La habitación de invitados en el ala este de Frostmere House era más grande que toda la vivienda que Celestina compartía con Isabela en Whitechapel. Una cama con dosel de madera tallada dominaba el centro, cubierta con sábanas de seda color marfil que parecían nubes. Cortinas de terciopelo verde bosque enmarcaban ventanas enormes que daban a los jardines privados del duque. Una chimenea de mármol blanco ardía suavemente, manteniendo la habitación agradablemente cálida. Celestina se quedó de pie en el centro de la habitación durante lo que parecieron horas, incapaz de moverse, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. Sus piernas finalmente cedieron y se dejó caer sobre una chaise longue tapizada cerca de la ventana. Una doncella había aparecido momentos después de que Morrison la dejara, trayendo un camisón de algodón fino y ofreciéndose a ayudarla a desvestirse. Celestina había rechazado la ayuda amablemente, no acostumbrada a que alguien la atendiera. La doncella había insistido al menos en cepillar su cabello
antes de retirarse con una reverencia respetuosa. Ahora, vestida con el camisón prestado que era demasiado fino y elegante para alguien como ella, Celestina miraba hacia la oscuridad a través de la ventana. Las estrellas brillaban débilmente sobre Londres, casi invisibles a través de la neblina nocturna, característica de la ciudad. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Todavía se veía igual, la misma joven de ojos avellana y cabello castaño, pero todo había cambiado. En cuestión de horas, había pasado de ser una impostora a punto de ser arrestada a la prometida del hombre más poderoso de Inglaterra. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz sonando extraña incluso para ella misma. Morrison entró llevando una bandeja de plata con té humeante y pequeños sándwiches. «Pensé que quizás tendría hambre, señorita», dijo el mayordomo con amabilidad. «No cenó esta noche». Celestina se dio cuenta de que tenía razón. Su último bocado de comida había sido un pedazo de pan duro esa mañana, antes de prepararse para el baile en la mansión Harrington. Parecía que habían pasado años desde entonces. «Gracias, Morrison». Aceptó la taza de té que él le ofreció. «Es usted muy considerado». El mayordomo colocó la bandeja en una mesita lateral y se preparó para retirarse, pero Celestina lo detuvo. «Morrison, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, señorita», respondió él, girándose hacia ella con expresión atenta. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el duque?» «32 años, señorita», respondió con orgullo evidente. «Comencé como lacayo cuando el padre del actual duque era joven. He servido a 3 generaciones de la familia Frostmere. Entonces conoció al duque cuando era niño». Celestina se inclinó hacia adelante, curiosa a pesar de sí misma. «Así es». Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios del mayordomo. Era un niño muy diferente entonces, lleno de vida, siempre corriendo por los pasillos, preguntando sobre todo. Su risa solía llenar esta casa. Celestina trató de imaginar al hombre de hielo que había conocido esa noche como un niño risueño, y no pudo. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Más allá de la muerte de Lady Charlotte, quiero decir. Se siente como si hubiera algo más». Morrison la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto debería decir. «No es mi lugar revelar los asuntos personales de su excelencia, señorita», dijo finalmente. «Pero le diré esto. El duque que usted conoció esta noche es un hombre que ha construido muros muy altos alrededor de su corazón. Y tiene sus razones». Con esas palabras enigmáticas, Morrison se retiró, dejando a Celestina con más preguntas que respuestas. Bebió su té en silencio, el líquido caliente reconfortándola mientras su mente daba vueltas. Pensó en Isabella, en su rostro pálido y sus ojos grandes, cuando le había prometido que todo estaría bien, que encontraría una manera de pagar al médico. Pensó en su madre, quien había muerto cuando Celestina tenía 16 años, dejándolas huérfanas. Su último deseo había sido que Celestina cuidara de su hermana menor. «Protégela», había susurrado su madre con su último aliento. «Pase lo que pase, manténla a salvo». Celestina había fallado espectacularmente en esa promesa hasta ahora. Su plan desesperado de hacerse pasar por heredera había explotado en su cara. Si el duque no hubiera intervenido, estaría camino a Newgate en este momento, e Isabella estaría sola en el mundo. Pero, ¿a qué precio venía esta salvación? El duque había sido brutalmente honesto sobre sus expectativas. No quería una esposa, quería una empleada. No buscaba amor, buscaba conveniencia. Y ella, Celestina Night Vale, costurera de Whitechapel, tendría que vivir el resto de su vida en una jaula dorada, casada con un hombre que la veía como nada más que un medio para un fin. Podría hacerlo, podría vender su futuro, sus esperanzas de algún día encontrar amor verdadero, por la seguridad de Isabella. Pero, ¿qué esperanzas tenía realmente? ¿De verdad se había imaginado alguna vez encontrando el amor? Una costurera pobre en Whitechapel no tenía tiempo para fantasías románticas. Su vida había sido trabajo duro desde que tenía memoria, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, apenas ganando lo suficiente para mantenerlas a ella y a Isabella con vida. Al menos como duquesa, Isabella tendría oportunidades, educación, un futuro. No tendría que preocuparse por de dónde vendría su próxima comida o si tendría un techo sobre su cabeza. Celestina se levantó y caminó hacia el espejo de cuerpo completo en la esquina de la habitación. Se observó detenidamente. Su rostro era considerado bonito,
Lo sabía objetivamente. Rasgos delicados, ojos expresivos, labios bien formados. Pero no era una belleza deslumbrante como las damas de la alta sociedad que había visto en los bailes. No tenía ese aire de confianza que venía de una vida de privilegio. Bien bonita, había dicho Thomas Blackwood cuando la reclutó para el plan de impostora. Lo suficientemente bonita para que los ricos quieran ayudarte. Ahora esa belleza la había metido en una situación aún más complicada que la anterior. Un ruido desde el jardín llamó su atención. Miró hacia la ventana y vio una figura oscura caminando por los senderos entre los setos perfectamente recortados. Incluso desde esa distancia, reconoció la silueta del duque. Caminaba con las manos en los bolsillos, su cabeza inclinada como si estuviera perdido en pensamientos profundos. Por un momento, sintió algo que casi podría describirse como lástima. Aquí estaba el hombre más rico y poderoso que conocería jamás, y parecía completamente solo. Pero luego recordó la frialdad en sus ojos, la manera calculadora en que había orquestado todo esto, y la lástima se evaporó. Él había elegido esto. Había elegido los muros alrededor de su corazón. Había elegido verla como una transacción comercial. Celestina se alejó de la ventana y se metió en la cama enorme. Las sábanas eran suaves como agua contra su piel. Toda su vida había dormido en colchones delgados y ásperos, compartiendo a menudo el espacio con Isabella para mantenerse calientes durante los inviernos fríos. Aquí, en esta cama diseñada para una sola persona, se sentía pequeña y perdida. El sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el salón de baile, los rostros llenos de desprecio, las esposas en las manos del oficial de policía, y luego veía al duque, extendiendo su mano, ofreciendo salvación con el precio de su libertad. Cuando finalmente se durmió, sus sueños estaban llenos de jaulas doradas y muros de hielo. La mañana llegó demasiado pronto. Un rayo de sol atravesó las cortinas y cayó directamente sobre el rostro de Celestina, despertándola. Por un momento confuso, no supo dónde estaba. Luego, la realidad del día anterior se estrelló contra ella como una ola. La misma doncella de la noche anterior apareció poco después de que Celestina se levantara, trayendo agua caliente para lavarse y un vestido simple pero elegante de color azul pálido. «Su excelencia solicita su presencia en el comedor para el desayuno», informó la doncella mientras ayudaba a Celestina a vestirse. Luego, según entiendo, la llevará a visitar a su hermana. El corazón de Celestina dio un vuelco ante la mención de Isabella. La necesidad de ver a su hermana, de asegurarse de que estaba bien, era casi física en su intensidad. Una vez vestida y con su cabello peinado en un estilo simple, Celestina siguió a la doncella a través de los pasillos de Frostmere House. A la luz del día, la mansión era aún más impresionante. Retratos de ancestros Frostmere la observaban desde las paredes. Jarrones de porcelana china descansaban sobre pedestales de mármol. Cada detalle gritaba riqueza y poder acumulados durante generaciones. El comedor era una sala larga con una mesa que fácilmente podría acomodar a 30 personas. Pero solo había 2 lugares puestos, uno en cada extremo de la mesa interminable. El duque ya estaba sentado en su lugar, leyendo un periódico mientras bebía café. «Buenos días», dijo él sin levantar la vista del periódico. «Siéntate. El desayuno llegará en un momento». Celestina caminó hasta el otro extremo de la mesa y se sentó. La distancia entre ellos era absurda, como si fueran extraños en una posada en lugar de 2 personas que supuestamente se casarían en 3 semanas. Un equipo de sirvientes entró llevando bandejas con huevos, tocino, salchichas, pan tostado, mermelada, frutas frescas y más comida de la que Celestina había visto en un mes entero en Whitechapel. «Come», ordenó el duque todavía sin mirarla. «Tenemos un día largo por delante». Celestina se sirvió pequeñas porciones, su estómago revuelto por los nervios. El duque comió con eficiencia mecánica, cada movimiento preciso y controlado. No había placer en la manera en que consumía su comida, solo necesidad práctica. «¿Dormiste bien?», preguntó él finalmente, doblando su periódico y poniéndolo a un lado. «Tan bien como podría esperarse», respondió ella honestamente. «Bien», tomó un sorbo de café. «Después del desayuno iremos a Whitechapel. Podrás ver a tu hermana y explicarle la situación. Luego regresaremos aquí,
y me darás tu respuesta. ¿Y si mi respuesta es no? Celestina lo desafió con la mirada. Entonces llamaré a la policía, respondió él con la misma tranquilidad con la que había pedido más café. Como dije anoche, no soy un hombre que hace amenazas vacías. No, solo es un hombre que manipula a mujeres desesperadas. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos del duque. Sorpresa, irritación, desapareció tan rápido que Celestina no estuvo segura de haberlo visto en absoluto. «Tienes una lengua afilada, señorita Night Vale», comentó él. «Eso podría ser un problema si nos casamos. Se espera que las duquesas sean más discretas. Se espera que las duquesas sean muchas cosas», replicó Celestina, sintiendo cómo su valentía crecía. «Pero no me pidió que fuera una duquesa real, ¿verdad? Me pidió que actuara como una. Hay una diferencia». El duque se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos grises penetrantes. «Interesante», dijo finalmente. «Quizás no eres tan frágil como parecías anoche. La desesperación puede parecer fragilidad», respondió Celestina. «Pero sobrevivir en Whitechapel como huérfana requiere más fuerza de la que usted probablemente pueda imaginar». Touché, una sonrisa casi imperceptible, tocó sus labios antes de desaparecer. «Termina tu desayuno. Salimos en 15 minutos». El viaje en carruaje a Whitechapel fue un estudio de contrastes. Comenzaron en las elegantes calles de Mayfair, pasaron por el bullicioso centro comercial de Piccadilly y gradualmente descendieron hacia las áreas más pobres de la ciudad. Las mansiones dieron paso a casas adosadas, que dieron paso a edificios de apartamentos abarrotados. Las calles se volvieron más estrechas, más sucias. El olor cambió de perfumes caros y flores frescas a basura, humo de carbón y desesperación humana. Celestina observó cómo la expresión del duque permanecía completamente neutral, mientras miraba por la ventana del carruaje. Este era su mundo, el mundo del que ella provenía, y él lo observaba con la misma curiosidad distante con la que uno podría observar animales en un zoológico. «Ahí», señaló Celestina cuando se acercaron a un edificio de apartamentos particularmente ruinoso, en el tercer piso. El carruaje se detuvo y el cochero abrió la puerta. El duque descendió primero. Luego ofreció su mano para ayudar a Celestina. Cuando sus pies tocaron las calles de Whitechapel, sintió como si hubiera pasado una vida entera desde la última vez que estuvo aquí, aunque solo habían pasado días. Los niños de la calle los miraban con ojos enormes. Un carruaje tan fino en este vecindario era más raro que la nieve en julio. Celestina podía sentir las miradas de sus vecinos desde las ventanas, el susurro de cortinas moviéndose mientras la gente espiaba. «Este lugar es...» El duque miró alrededor con algo que podría haber sido disgusto. «¿Pobre? ¿Sucio? ¿Desesperado?» Celestina terminó por él. «Sí, lo es. Es donde la gente como yo vive cuando no tiene la opción de estar en otro lugar». Subieron las escaleras estrechas y oscuras hasta el tercer piso. El olor a repollo hervido y humedad era fuerte. Celestina sacó su llave y abrió la puerta de su pequeña habitación. Isabela estaba sentada en la cama estrecha que compartían, envuelta en mantas delgadas. Su rostro se iluminó al ver a su hermana. «¡Celestina!», gritó, intentando levantarse. «Estaba tan preocupada. No volviste anoche y pensé...». Se detuvo abruptamente cuando vio al duque de pie detrás de su hermana. Sus ojos se abrieron enormemente. «Isabela». Celestina se apresuró a su lado, tomando sus manos frías. «Tengo mucho que contarte». Y mientras Isabela escuchaba con incredulidad creciente, Celestina le contó todo. El descubrimiento en el baile, la amenaza de arresto y la oferta imposible del duque. Cuando terminó, Isabela estaba llorando. «No puedes hacerlo», sollozó. «No puedes sacrificar tu vida por mí». Celestina abrazó a su hermana, sintiendo sus huesos frágiles a través de las mantas. «No es un sacrificio si te mantiene a salvo», susurró. Miró por encima del hombro de Isabela hacia el duque, que permanecía de pie cerca de la puerta, observando la escena con expresión inescrutable. En ese momento, Celestina supo cuál sería su respuesta. 3 semanas pasaron como un torbellino de preparativos y transformaciones. Celestina Night Vale, la costurera de Whitechapel, desapareció poco a poco, reemplazada por alguien que apenas reconocía en el espejo. Profesores de etiqueta llegaban cada mañana, enseñándole cómo caminar, cómo sentarse,
cómo sostener una taza de té apropiadamente. Modistas cosían docenas de vestidos mientras ella permanecía de pie durante horas, siendo pinchada y medida sin descanso. Isabella se había mudado a Frostmere House 2 días después de aquella visita a Whitechapel. La transformación en su hermana fue milagrosa. Con comida nutritiva, atención médica adecuada y una habitación cálida, las mejillas de Isabella recuperaron su color rosado. Su risa volvió a llenar los pasillos, un sonido que Celestina había temido no volver a escuchar jamás. El duque mantuvo su palabra en cada detalle. Todas las deudas de Celestina fueron pagadas. Los acreedores que la habían perseguido durante meses simplemente desaparecieron, sus reclamaciones satisfechas con la eficiencia característica del poder del duque. Celestina recibió su primera asignación mensual de 100 libras esterlinas, una cantidad que la mareó con su magnitud, pero el propio duque permaneció distante como una estrella lejana. Compartían el desayuno cada mañana en silencio. Él leía su periódico. Ella practicaba sus modales recién aprendidos. Ocasionalmente intercambiaban palabras corteses sobre el clima o los planes del día, pero nada más profundo. Era como vivir con un desconocido educado que casualmente poseía la casa donde habitabas. La noche antes de la boda, Celestina no pudo dormir. Se encontró deambulando por los pasillos de Frostmere House en su camisón, sus pies descalzos, silenciosos, sobre las alfombras persas. La luna llena proyectaba sombras plateadas a través de las ventanas altas. Terminó frente a la puerta del estudio del duque. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. Él también estaba despierto. Sin pensar completamente en lo que hacía, Celestina tocó suavemente. «Adelante», llegó su voz desde el interior. Entró y lo encontró sentado junto a la chimenea, aún vestido completamente a pesar de la hora tardía. Un vaso de whisky descansaba en su mano, medio vacío. En la otra mano sostenía algo que brillaba a la luz del fuego. «¿No puedes dormir?», preguntó él sin sorpresa en su voz, como si hubiera estado esperándola. «No», admitió ella cerrando la puerta detrás de sí. «Mañana mi vida cambia para siempre. Es difícil encontrar paz en eso». El duque asintió y señaló la silla frente a él. Celestina se sentó, acurrucándose en el camisón. El fuego crepitaba entre ellos, arrojando sombras danzantes sobre sus rostros. «¿Qué es eso?», preguntó ella señalando el objeto en su mano. Él lo miró como si hubiera olvidado que lo sostenía. Era un anillo delicado con un pequeño diamante. «El anillo de compromiso de Charlotte», dijo finalmente. Lo llevaba cuando murió. Celestina sintió cómo su corazón se comprimía. Esta era la primera vez que él mencionaba voluntariamente a su prometida muerta. «¿La amabas mucho?», preguntó suavemente. El duque tomó un largo trago de su whisky antes de responder. «Crecimos juntos. Nuestras familias arreglaron el compromiso cuando teníamos 8 años. Se suponía que nos casaríamos, produciríamos herederos, manejaríamos propiedades. Era un buen arreglo». Hizo una pausa. «Pero no la amaba. No de la manera en que los poetas escriben sobre el amor. Y sospecho que ella tampoco me amaba así». Celestina lo miró sorprendida. No era eso lo que había esperado escuchar. «Entonces, ¿por qué?», comenzó. «¿Por qué me convertí en esto?». Él gesticuló hacia sí mismo con amargura. «Porque murió por mi culpa». El silencio cayó pesado entre ellos. El duque se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda rígida. «Discutimos esa mañana», continuó, su voz tensa. «Ella quería amor, romance, todas esas cosas que yo no sabía cómo dar. Le dije que estaba siendo ridícula, que nuestro matrimonio sería perfectamente adecuado sin esas tonterías emocionales. Ella salió furiosa, montó su caballo a galope sin pensar, y el animal se asustó. Cayó y se rompió el cuello. Se giró para mirar a Celestina, y por primera vez ella vio algo más que hielo en sus ojos. Vio dolor, culpa, arrepentimiento. «Así que decidí que nunca más permitiría que las emociones complicaran las cosas», dijo. «Es más limpio así, más seguro. Nadie sale herido cuando no hay expectativas». Celestina se puso de pie y caminó hacia él lentamente. «Pero tampoco nadie vive realmente, ¿verdad?», dijo suavemente. «Solo existen». Él la miró fijamente, y algo pasó entre ellos en ese momento. Una comprensión, quizás. Un reconocimiento de que ambos eran prisioneros de sus propias circunstancias. «Mañana nos casamos», dijo él finalmente, «y cumpliremos nuestro acuerdo. Pero quiero que sepas, Celestina, que aunque no puedo ofrecerte amor,
te ofrezco respeto. Nunca te trataré con crueldad. Y si alguna vez deseas terminar este arreglo después de cumplir con los términos, mantendré mi palabra». Celestina asintió, sintiendo un nudo en su garganta. «Y yo te prometo», respondió, «que nunca te pediré más de lo que puedes dar». La boda fue una ceremonia pequeña en la capilla privada de Frostmere House. Solo estuvieron presentes Morrison, algunos sirvientes como testigos, Isabella y la abuela del duque, la duquesa viuda, una mujer diminuta pero formidable que miró a Celestina con ojos penetrantes, que extrañamente le recordaron a su nieto. Celestina llevaba un vestido de seda blanca, simple pero elegante. El duque estaba impecable en su traje de mañana negro. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, sus voces fueron firmes, sin temblores. «Yo, Godfrey Frostmere, te tomo a ti, Celestina Night Vale, como mi legítima esposa. Yo, Celestina Night Vale, te tomo a ti, Godfrey Frostmere, como mi legítimo esposo». Cuando el sacerdote pronunció que eran marido y mujer, el duque levantó suavemente el velo de Celestina. Se miraron a los ojos por un largo momento antes de que él se inclinara y presionara un beso casto contra sus labios. Fue breve, formal, desprovisto de pasión, el sello de un contrato, nada más. Pero mientras se separaban, Celestina vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era amor, no todavía, pero era algo, una chispa de posibilidad. Los meses siguientes establecieron una rutina extraña pero funcional. Celestina asumió sus deberes como duquesa con determinación sorprendente. Asistía a eventos benéficos, organizaba cenas, visitaba propiedades del ducado. La alta sociedad, aunque inicialmente escéptica, gradualmente la aceptó. Su belleza natural y su genuina amabilidad la ganaron aliados donde menos lo esperaba. El duque mantuvo su distancia emocional, pero Celestina comenzó a notar pequeños cambios. A veces lo sorprendía mirándola durante el desayuno. Ocasionalmente preguntaba sobre su día con lo que parecía genuino interés. Cuando ella organizó un evento benéfico para ayudar a familias pobres de Whitechapel, él donó una suma considerable sin que ella se lo pidiera. Isabella floreció en su nuevo entorno. Tomó lecciones de piano, francés y pintura. Su risa llenaba la mansión, y gradualmente incluso el duque parecía ablandarse un poco en su presencia. Una noche, 6 meses después de la boda, Celestina entró al estudio del duque para informarle sobre un evento próximo y lo encontró dormido en su silla junto a la chimenea, un libro abierto sobre su pecho. Se veía diferente dormido, más joven, menos guardado. Sus rasgos duros se suavizaban en el sueño. Sin pensar, Celestina tomó una manta del respaldo del sofá y la colocó suavemente sobre él. Mientras lo hacía, él abrió los ojos. Se miraron en la penumbra del fuego moribundo. «Gracias», susurró él. «De nada», respondió ella, pero no se movió. Algo pasó entre ellos en ese momento, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero estaba ahí, cálido y real, como el fuego en la chimenea. Pasó otro año. Celestina dio a luz a un hijo, Alexander, con cabello oscuro como su padre y ojos que prometían ser del mismo gris penetrante. El duque estaba presente durante el parto, sosteniendo su mano con una intensidad que contradecía todas sus afirmaciones de distancia emocional. Cuando el médico colocó al bebé en los brazos de Celestina, ella miró a su esposo y vio lágrimas en sus ojos por primera vez. Él las secó rápidamente, pero ella las había visto. «Tenemos un heredero», dijo él, su voz ronca. «Has cumplido tu parte del trato». Celestina asintió, abrazando a su hijo contra su pecho. Según su acuerdo, ahora era libre de irse si lo deseaba. Una casa en cualquier ciudad, una pensión vitalicia, independencia completa. «¿Y si no quiero irme?», preguntó suavemente. El duque la miró sorprendido. «¿Qué? ¿Y si he encontrado algo aquí que vale más que la independencia?», continuó ella. «¿Y si ya no quiero vivir vidas separadas?». Él se sentó lentamente en la silla junto a su cama, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «¿Qué estás diciendo, Celestina?». «Estoy diciendo», respiró profundamente, «que en algún momento de este último año, sin darme cuenta de cuándo o cómo, me enamoré de mi esposo, del hombre que salvó a mi hermana, del hombre que trata a sus sirvientes con respeto, del hombre que llora cuando nace su hijo aunque trata de esconderlo, del hombre real detrás de los muros de hielo». El duque cerró los ojos y cuando los abrió nuevamente, las lágrimas fluían libremente. «No merezco eso»,
susurró. «Después de lo que te hice, cómo te manipulé». «Tal vez no», interrumpió Celestina. «Pero aquí estamos de todos modos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?» Él tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de ella. «Podríamos intentar hacerlo real», dijo finalmente. «No un contrato, no un arreglo de negocios, sino un matrimonio verdadero. No te prometo que será fácil. No sé cómo ser el esposo que mereces. Pero si estás dispuesta a enseñarme, tenemos toda una vida para aprender», sonrió Celestina, lágrimas de felicidad corriendo por sus propias mejillas. El duque se inclinó y la besó, y esta vez no fue un beso formal ni contractual. Fue un beso lleno de promesa, de posibilidad, de un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero ambos estaban dispuestos a construir. Isabela entró momentos después, ansiosa por conocer a su sobrino. Morrison apareció con té y felicitaciones. La duquesa viuda llegó con un regalo familiar antiguo para el bebé, y en medio de todo, Celestina miró a su esposo, quien sostenía a su hijo con una ternura que contradecía completamente su reputación de duque de corazón de hielo, y supo que había tomado la decisión correcta. Su vida había comenzado con una mentira, pero se había convertido en la verdad más hermosa que podría haber imaginado.